Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno de la resistencia. Triado. Eres la resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Sergio y ya soy mecenas de La Cafetera. Muchas gracias por un periodismo moderado, diferente y que nos da esperanzas. Gracias, de verdad. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Que tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Sobre la energía, creo que es importante el que la Unión Europea actúe de manera urgente y no posponga la decisión que evidentemente está afectando ya no solamente a las pequeñas y medianas empresas, a la industria de nuestro continente, de nuestra Unión Europea, sino también, lógicamente, a los ciudadanos y ciudadanas a los que nos debemos y que ya vienen sufriendo las consecuencias de otra crisis de la cual todavía no hemos salido, como es la pandemia del COVID-19. Manifestaciones de algunos representantes de la ultraderecha en nuestro país que están apoyando estas movilizaciones violentas, estos actos de boicot. Se han movilizado más de 15.000 agentes para poder reprimir estas actuaciones violentas. Bueno, yo creo que el presidente del Gobierno ha sido claro sobre el alcance de esta crisis. Claro, estamos en unos umbrales de incertidumbres absolutas, pero es evidente que esta crisis va a afectar en el PIB y en el empleo. Nos gustaría decirles que no, pero va a afectar. Bueno, en cuanto al posible envío de armas de China a Rusia, no consta. Es decir, esto es una hipótesis con la que se trabaja, pero en este momento no hay datos para pensar que ese envío se está produciendo. La violencia machista y la violencia intrafamiliar son dos tipos de violencia que existe. Pero usted recordará, porque vive en Galicia como yo, que lamentablemente hace algún tiempo tuvimos que sufrir el asesinato producido por un padre que después, por un problema con su pareja, asesinó a sus dos hijos. Eso no es violencia machista, eso es violencia intrafamiliar.
justo en este momento en España, en el que por primera vez hay una alianza en un gobierno autonómico que ha situado los derechos de las mujeres, el retroceso en los derechos de las mujeres, como eje central y prioritario de su acción de gobierno, y que hay, por tanto, una alianza política con voluntad de gobierno que dice que los derechos de las mujeres es lo primero que tiene que ponerse en riesgo si ellos gobiernan, y por tanto que están poniendo en peligro miles de vidas de miles de mujeres, creo que es especialmente importante que tengamos la clara conciencia de que hay que correr, de que es urgente el despliegue de estas políticas y de que es urgente que acertemos en su implementación y por tanto que coordinemos todos los esfuerzos. Núñez Feijóo, desde luego, criticó el plan de igualdad. Un plan de igualdad para los próximos 4 años que va a suponer una inversión de 20.000 millones de euros. Y Núñez Feijóo dice que esto le parece una tontería. Vox dice que esto es un gasto absolutamente innecesario. Ayuso dice que es una chorrada, que es un derroche. Y sin embargo, al día siguiente vemos como Núñez Feijóo pone encima de la mesa escuelas infantiles gratuitas de 0 a 3. Que esta es una de las cuestiones que se van a invertir en ese plan de igualdad. Entonces yo creo que, lejos del ruido, lejos de los insultos, de los debates, hay que hablar con propiedad de cuando hablamos de qué son las políticas feministas. Pues las políticas feministas, las políticas de este plan de igualdad son, por ejemplo, la posibilidad de que si tú vas a ser madre, pues tengas un permiso por nacimiento de ese hijo. ¿De qué está en contra Vox? ¿De qué está en contra Ayuso? ¿De qué está en contra Núñez Feijóo? ¿De que tengamos permisos de paternidad o maternidad cuando somos padres? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta mañana. Hoy es 18 de marzo de 2022 y como habéis escuchado en ese resumen de actualidad, pues hay muchas cosas sobre la mesa, no solamente la principal sobre la que llevamos el hashtag de hoy, que es almohadilla la cafetera desabastecimiento, almohadilla la cafetera desabastecimiento, porque la Unión Europea sopesa prescindir del gas ruso, acabar con esa dependencia que tienen del gas ruso. No solamente eso, sino también vamos a hablar y vamos a reflexionar sobre el papel que está teniendo también el feminismo contra la guerra, porque efectivamente feministas del mundo se han unido en un comunicado contra la guerra para condenar la guerra de Ucrania, el envío de armas y el aumento de los presupuestos belicistas. No solamente eso, no solamente el feminismo es un actor ya contra la guerra, sino también contra los retrocesos sociales que, ojo, ya estamos viendo en sitios como en Castilla y León, que es, bueno, pues el acuerdo del Partido Popular con la ultraderecha ya está marcando la agenda nacional y, como hemos escuchado, la ministra de Igualdad ponía en alerta a la sociedad española, ¿no?, sobre los riesgos que hay de que se llegue a negar, se caiga en el negacionismo de la violencia machista, como está cayendo el nuevo líder del que será el nuevo líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, negando, como escuchábamos, la violencia vicaria. Además, ayer tuvimos también a Ángela Rodríguez, que respondía a las críticas de la derecha que hacían contra ese plan de igualdad que ha aprobado el Ministerio de Igualdad junto con otros ministerios, y se preguntaba qué pasa, que entonces el Partido Popular y Vox están en contra de los permisos de paternidad y maternidad que se van a garantizar con este plan de igualdad. Así que, bueno, pues en medio de todo el ruido vamos a intentar dar un poquito de luz, un poquito
también de esperanza, porque todavía hay actores políticos y sociales que creen en que un mundo más justo es posible, y lo vamos a hacer de la mano de todas aquellas personas que os habéis conectado, como cada mañana, como cada tarde o como cada noche. Aquí en la cafetera comenzamos con aquellas personas que os habéis conectado en directo por la mañana. Mame en Paez, muy buenos días. Odem, Ayla, Xavi Gracia está por aquí también. Edi Muscus, también tenemos por aquí a Marcos Augusto Sánchez. Muy buenos días a todos y a todas. Estamos aquí una mañana más, como digo, para intentar encarar esta actualidad con algo de luz frente al ruido y también con algo de esperanza. Como sabéis también, cada viernes pues tenemos una serie de espacios de sosiego, como ese resumen de prensa internacional que nos hace cada semana Pilar de la Peña, para recopilar todas aquellas informaciones que han llamado la atención sobre España en la prensa internacional, para darnos esa perspectiva más amplia de lo que sucede en nuestro país y también cómo se interpreta fuera de nuestro país. Y en videojuegos vamos a contar con Bartu, que es oyente de este programa, y vamos a hablar de un juego vintage. Bartu nos va a recordar esa saga que tanto entretuvo a una generación, que se llama, del videojuego Monkey Island. Así que tanto para aquellas personas expertas, que yo sé que hay muchos expertos y expertas en la comunidad cafetera, como también aquellas personas pues que aprendemos cada viernes, pues Bartu nos va a hablar de este videojuego. Y antes de pasar a la actualidad, no nos olvidamos de aquellas personas que hacéis ese esfuerzo económico cada mes para que podamos seguir resistiendo aquí en la cafetera, podamos seguir emitiendo programas como el de hoy. Hoy en especial le dedicamos también este programa a Sergio, que se ha hecho mecenas recientemente y que escuchábamos ese audio que nos mandaba de mecenas al principio del programa. Así que muchísimas gracias, Sergio. Este programa es gracias también a ti. Y nada, lo dicho, a todas, muchísimas gracias una mañana más por estar aquí. A todos y a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Arrancamos. Watching the sunset on Tennessee hills. I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines. Just sitting here sipping on dandelion wine. Y vamos abriendo las portadas de los periódicos. Y la imagen de portada nos lleva hasta Mariupol. Decía el diario.es que el 80% de las viviendas de Mariupol han sido destruidas tras los bombardeos, según el ayuntamiento. Y, de hecho, el alcalde de Mariupol, tras el ataque al teatro, en el teatro en el que había 1000 personas, entre ellas varios niños y niñas, calificaba lo sucedido hasta de un genocidio. Это сегодня, к сожалению, можно назвать только одним словом – геноцид нашей нации, нашего украинского народа.
Y mientras tenemos esta situación en Mariupol también conocíamos, decía el diario El País a primera hora de la mañana, hablaba de al menos 3 explosiones, decía, se han escuchado esta mañana en la zona oeste de la ciudad de Ucrania, en el Lviv, de 700.000 habitantes y ubicada cerca de la frontera con Polonia. Decían que es la primera vez que atacan esta localidad desde el inicio de la invasión. Y bueno, pues como decía, las imágenes de portada, las imágenes de la prensa siguen pendientes de la guerra en Ucrania, de cómo se está devastando cada vez más zonas del país y cómo está esto afectando a la población, que al final, como venimos insistiendo aquí desde el principio, son las personas las que están sufriendo en mayor medida este ataque, esta invasión rusa. Además también Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, ha llamado mucho la atención las palabras con las que se refirió a Putin. Decía que era un dictador asesino, lo decía así. Now you have Ireland and Great Britain and the Republic standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. Así escuchábamos a Joe Biden, que además se ha conocido, decía la CNN, que Biden se reunirá con su homólogo chino, con Xi Jinping, este mismo viernes para hablar sobre la invasión rusa de Ucrania. Decía la CNN, y hablarán sobre las consecuencias de ayudar a Rusia. Decían que el presidente de Estados Unidos y el presidente de China discutirán la invasión de Rusia a Ucrania, según un comunicado de la Casa Blanca publicado este mismo jueves. Y también hacían referencia a unas palabras de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, que dijo que el gobierno de Joe Biden tenía una gran preocupación de que China pudiera proporcionar ayuda militar a Rusia. Decía, es una gran preocupación y una preocupación significativa. Nuestro secretario de Estado acaba de transmitir eso y ciertamente nuestras preocupaciones sobre que China ayude a Rusia de alguna manera, ya que invaden un país extranjero, dijo, es una preocupación importante y la respuesta a eso tendría consecuencias. También sobre esto se manifestó la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando le preguntaban sobre ese posible envío de armas de China a Rusia. La ministra de Defensa, Margarita Robles, decía que no consta un posible envío de armas por parte de China a Rusia. Bueno, en cuanto al posible envío de armas de China a Rusia, no consta. Es decir, esto es una hipótesis con la que se trabaja, pero en este momento no hay datos para pensar que ese envío se está produciendo. Es verdad que como consecuencia de la brillante y heroica reacción que están teniendo los ciudadanos de Ucrania, el ejército ruso está sufriendo bajas considerables, tanto en lo que se refiere a personal como también en medios materiales. Pero no consta en este momento que ese envío de China a Rusia se haya producido o se pueda producir. Just sitting here sipping on dandelion wine. All my life. Así negaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, decía no consta un posible envío de armas por parte de China a Rusia. Pues bien, este viernes va a haber una reunión muy importante entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo chino y veremos las informaciones que va dejando esa reunión. El caso es que, se refería la ministra de Defensa, también lo habéis escuchado, a las bajas en el ejército ruso. Y sobre esto pone el foco la portada del diario La Vanguardia. Dice, el ejército ruso endurece su ofensiva, pero no logra avanzar. Hablan también del éxodo de refugiados, que supera los 3,1 millones. Dicen, es el más rápido desde la Segunda Guerra Mundial. Y hablan también de que Moscú enfría los supuestos progresos en la negociación con Kiev para un alto el fuego.
Además, también en el diario La Razón dicen Rusia moviliza más tropas por la lentitud del avance, y en el diario El Mundo dicen Estados Unidos y la Unión Europea denuncian los crímenes de guerra de Putin. Dicen el Tribunal Penal Internacional investiga el ataque al teatro de Mariupol, que es el ataque al que nos referíamos antes, en el que pues habría, según las autoridades, unas 1.000 personas, entre ellas niños y niñas, y fue bombardeado este teatro de Mariupol. Además, también en el diario El País llevan también las consecuencias que puede tener esto como decíamos, en la compra de gas. Decían que la Unión Europea debate ya suspender la compra de gas a Rusia. Dicen que la dureza del conflicto presiona a Alemania para aceptar una medida difícil. Como os comentamos aquí en la cafetera, Pedro Sánchez ha iniciado lo que han llamado esa gira europea, ¿no?, para conseguir avanzar y presionar en que la Unión Europea tome cartas en el asunto, tome medidas sobre el precio del gas. Y de hecho, ayer el presidente del Gobierno pedía a la Unión Europea que no posponga, decía, la decisión sobre los precios del gas. Hacía este jueves esta petición, confiando en que del Consejo Europeo de la próxima semana salgan medidas que pues palien esta situación. Lo hizo además en el contexto, como digo, de esta gira europea que comentamos ya esta semana, y decían que Bucarest ha sido la segunda parada de esta gira y hoy tiene previsto estar en Roma y en Berlín. Allí, de hecho, según decían, en la capital italiana, Pedro Sánchez se va a reunir con el primer ministro italiano, Mario Draghi, también con el griego Mitsotakis y también el portugués Antonio Costa, y por la tarde se reunirá en la capital alemana con su canciller. Lo escuchábamos a Pedro Sánchez en rueda de prensa. Hablaba así cuando pedía a la Unión Europea, decía que no posponga la decisión sobre los precios del gas y urgía a tomar medidas en el asunto. Sobre la energía, creo que es importante el que la Unión Europea actúe de manera urgente y no posponga la decisión que evidentemente está afectando ya no solamente a las pequeñas y medianas empresas, a la industria de nuestro continente, de nuestra Unión Europea, sino también, lógicamente, a los ciudadanos y ciudadanas a los que nos debemos y que ya vienen sufriendo las consecuencias de otra crisis de la cual todavía no hemos salido, como es la pandemia del COVID-19. En ese sentido, quiero defender la posición que el Gobierno de Rumanía, el presidente Iohannis y yo mismo, desde diciembre del año pasado, que enviamos junto con otros tantos países de la Unión Europea una carta a la Comisión para actuar de manera rápida en esta conexión que existe entre la evolución del precio del gas y la evolución del precio de la electricidad. Pero ahora tenemos un consejo bien importante, que es el Consejo del 24 y el 25 de marzo. Escuchamos así estas palabras de Pedro Sánchez sobre las medidas que debería tomar la Unión Europea sobre el precio del gas, y es que este asunto está en todas las portadas, lo decíamos, en las portadas de papel, pero también en los digitales lo encontramos. El diario.es dice: el Gobierno redobla la presión ante el temor de medidas tibias de la Unión Europea para bajar los precios de la energía. Y bueno, pues destacaban esas palabras de Pedro Sánchez que, como dice el diario.es, apremiaba a Bruselas a tomar medidas urgentes y rápidas para rebajar los precios. Decía, mientras la calle se calienta, para presionar al Gobierno a actuar frente a la escalada. En Público.es también lo llevan en portada, dicen: Sánchez intenta convencer a Alemania de bajar los precios de la energía para poder cumplir su promesa a los españoles. Como decíamos, en la tarde de este viernes está previsto que Pedro Sánchez se reúna con el canciller alemán, y dicen el presidente español se reúne
reúne, como digo, con el canciller alemán, uno de los más alejados a priori de las posiciones del gobierno, y dicen que en Moncloa insisten en la necesidad de que la Unión Europea tenga un consenso amplio para abordar las medidas necesarias para bajar los precios de la energía. Dicen, en todo caso, avisan de que tomarán sus propias decisiones al final de mes. Y en el diario Infolibre lo llevan por otro lado, dicen el gobierno espera que la iniciativa de la Unión Europea le evite aplicar una bajada masiva de impuestos a la energía. Ya desde la oposición están presionando al gobierno sobre este asunto y dicen en el Infolibre, Sánchez apremia a Bruselas durante su gira europea en que es importante, es urgente que la Unión Europea tome cartas en el asunto. Sin embargo, también no solamente la guerra en Ucrania está teniendo consecuencias, como insistimos, cada día las principales consecuencias las está sintiendo la población ucraniana, pero también se está notando en el bolsillo de las familias de otros países, como en España, y además la propia ministra de Trabajo era bastante honesta y reconocía así que esta guerra va a tener consecuencias, esta crisis, decía, va a afectar en el PIB y en el empleo. Bueno, yo creo que el presidente del Gobierno ha sido claro sobre el alcance de esta crisis. 2, claro, estamos en unos umbrales de incertidumbres absolutas, pero es evidente que esta crisis va a afectar en el PIB y en el empleo. Nos gustaría decirles que no, pero va a afectar. El ministro ha dicho lo correcto, a día de hoy tenemos impactos negativos ya en el empleo. No, lo que no obsta que sepamos por pura doctrina y por pura experiencia que esto va a afectar en el PIB y en el empleo. Tanto es así, el Banco Central Europeo ha revisado sus previsiones. Escuchábamos estos días al Banco de España y, por supuesto, están aquí 3 ministerios que estamos preocupados por la situación. Por tanto, ojalá, nos gustaría decir que no va a tener ningún impacto, pero creo que hay que decir la verdad, y el presidente del Gobierno creo que ha sido claro en esta situación. La honestidad en política, esa gran olvidada y que tanto se agradece por parte de la sociedad española. Es verdad que no se sabe las consecuencias reales que va a tener esta crisis. Es verdad que ya la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconocía que va a afectar, eso sí que se sabe que va a afectar, decían, en el PIB y en el empleo. Y además es que esta semana hablábamos, cuando surgió el asunto, se puso sobre la agenda política el asunto de subir la partida de presupuestos de defensa, y veíamos como pues desde el Partido Socialista estaban a favor, pero desde el ala de Podemos no lo estaban. Decían que esa no era la solución, ¿no? Que pues eso también quitaría presupuesto para otras partidas, y sobre esto estuvimos hablando y además surgió en la conversación cuando estuvimos debatiendo sobre este asunto que claro, cuando se dice que se va a subir el presupuesto en defensa, también se tendría que decir a qué partidas se va a quitar. Y sobre esto, Nico Barrios, oyente de este programa, nos enviaba este audio que vamos a escuchar a continuación, y hablaba sobre la necesidad de que el gobierno pues explique las partidas presupuestarias y también un poco en general la necesidad que tiene también la ciudadanía de que le hablen como una persona adulta con esa honestidad que tanto se anhela por parte de la sociedad de cara a sus políticos. Buenos días, cafetera. Y yo echo de menos que desde la política se nos trate como adultos. Es decir, respecto del presupuesto de defensa, si por ejemplo va encaminado a una independencia de la dependencia actual de la OTAN y de Estados Unidos, y parte de ese incremento viene de los presupuestos europeos, se puede explicar.
Es que se puede explicar. Mira, hasta ahora nuestro presupuesto era de tanto y tanto se dedicaba a sanidad, tanto se dedicaba a educación, tanto se dedicaba a defensa, etcétera, etcétera. Ahora mismo nos vienen estos fondos de los cuales vamos a dividir, vamos a subir también el gasto en sanidad, vamos a subir también el gasto en educación y aún así nos permite incrementar un poco el gasto de defensa para poder a largo plazo o a medio plazo desembarazarnos o de la OTAN, ¿no? De alguna manera, o independizarnos de la OTAN. Que se explique. Y en función de eso, ya el pueblo decidirá si ve un gasto demasiado excesivo o no. Pero cuando se habla de incrementos generales, que no sabemos de dónde va a salir el dinero, y además se diga, mira, y vamos a hacer una reforma fiscal para los que más tienen. Y de esta reforma fiscal vamos a sacar también, aparte de los presupuestos de las partidas europeas, esto y esto. Y nos va a permitir poder incrementar aquí y que no sea en detrimento de esto otro, ¿no? No sé, echo de menos que nos expliquen las cosas un poco como si el pueblo no fuésemos críos y tuviésemos también capacidad de juicio, ¿no? Pero se queda todo un poco en el éter y claro, al final los debates que acabamos teniendo son meras especulaciones y tampoco sé si van a algún sitio. Decía que bueno, Nico Barrios nos hablaba de este asunto. Y la verdad es que lo agradecemos muchísimo porque, bueno, pues así también invitamos a la reflexión y también sobre lo importante que es la comunicación que ejercen los gobiernos en momentos tan críticos como este. Es verdad que yo entiendo que es muy difícil comunicar ciertas cosas a la población. Supongo que no es fácil, ¿no? Que desde, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo se diga a la población que, bueno, pues que esta crisis va a afectar en el empleo y también en el PIB. No es fácil, pero como ya hemos visto en anteriores crisis, la ciudadanía prefiere que le hablen de los asuntos de la manera más clara posible. Entendemos que hay informaciones que siempre pues se quedan en otro plano y no son públicas y no deben ser públicas, pero al menos las que afecten directamente a la ciudadanía, pues se agradece, como decía Nico Barrios, que se informen de la mejor manera posible para que entonces la opinión pública pues pueda tener una opinión y pueda opinar sobre lo que se está haciendo con su dinero, ¿no? For now it's fine, waste of our time, out where the stars forget to shine. Cityscapes askew, stuck inside at noon, out where the stars forget to shine. How far you'd fall were you to call. Hold your breath, it'll all be over soon. Bueno, y en otro orden de cosas, pero también relacionado con el contexto que estamos viviendo, están las protestas de transportistas y el Gobierno ya ha respondido a estas protestas. Desde el Gobierno decían que esta es una protesta, básicamente decían que esta es una protesta minoritaria, decían de una organización sin representación en el Comité Nacional del Transporte, la patronal. Desde el Gobierno tildaban a esta organización como un grupo minoritario, decían que está boicoteando el abastecimiento y de hecho desde el Gobierno anunciaban una movilización de miles de agentes para reprimir lo que consideran que es un sabotaje. De hecho, la ministra de Transportes vinculaba esta protesta con la ultraderecha, al menos señalaba el apoyo que está dando la ultraderecha a estas protestas. Las manifestaciones de algunos representantes de la ultraderecha en nuestro país que están apoyando estas movilizaciones violentas, estos actos de boicot, se han movilizado más de 15.000 agentes para poder reprimir estas actuaciones violentas. También la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, hablaba de boicot. Lo que estamos viendo en el día de ayer, antes de ayer y en el día de hoy es una reacción que parece orientada, que parece abordada
precisamente por estos posicionamientos de la ultraderecha. Y es que una acción minoritaria de transportistas no están haciendo uso o están ejerciendo su derecho a la huelga, sino que están boicoteando al resto de trabajadores y al resto del sector que en un momento tan complicado como este trabajan para garantizarnos los alimentos y los productos de primera necesidad. Stuck inside this cage that's built for you. Stuck inside this cage that can't fit two. Y sobre estas protestas escriben en el diario.es algunas de las claves sobre este asunto, las de claves para entender el paro del transporte. Decían quién es quién y qué está pasando esto en el diario.es. Hablaban efectivamente de que el sector del transporte lleva meses cuanto menos convulsos. Dicen que en diciembre las principales asociaciones que agrupan al sector convocaron un paro en vísperas de Navidad que se frenó tras un acuerdo con el gobierno para mejorar las condiciones de trabajo de los transportistas. Ahora, casi 3 meses después, una asociación que en teoría no es mayoritaria, dicen, insta a poner en marcha más medidas, sobre todo por el alza de los combustibles, y ha logrado paralizar diferentes industrias en un movimiento donde el gobierno, como escuchábamos a la portavoz del gobierno y también a la ministra de Transportes, pues ve la participación de elementos violentos y de la ultraderecha. ¿Quién la convoca y por qué este paro en el sector del transporte por carretera? Dicen que el paro indefinido, que comenzó el lunes, está convocado por la Plataforma en Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, y se trataría de una asociación que, según otros representantes, es minoritaria pero muy activa y organizada. Decían que sí, que está habiendo ese abastecimiento en diferentes industrias y sectores. De momento, dicen, la más afectada es la industria alimentaria, y decían que el miércoles la patronal láctea ya comunicó que tendría que cerrar sus fábricas por problemas con los insumos que necesita para producir. Lo mismo ocurrió con el agua embotellada o con la cerveza, entre otras. Así que en medio de toda esta crisis nos encontramos con estas protestas que ya decían ya está teniendo cierto impacto en el abastecimiento alimentario. For now it's fine. Waste of our time out where the stars forget to shine. Cityscapes askew, stuck inside at noon, out where the stars forget to shine. Y bueno, en el contexto que decíamos, hay también última hora, Rusia bombardea las inmediaciones del aeropuerto de Leópolis. Dicen que es el primer ataque en el territorio de la ciudad. Y bueno, como decíamos y como anunciábamos al principio del programa, sigue la vista puesta en Ucrania. Pero nos enviabais varias de vosotras también, pues bueno, una información que da cierta esperanza. Nos enviabais la información de cómo feministas de todo el mundo se han unido para firmar un manifiesto para condenar la guerra de Ucrania y el envío de armas.
Dice el diario.es que en el texto se posicionan también en contra del aumento de los presupuestos belicistas, algo de lo que hablábamos aquí en España, y que hay debate dentro del gobierno. Y dicen que en este manifiesto exigen reconducir de manera audaz la ofensiva iniciada por Putin y proponen condonar la deuda de Ucrania para ayudar al país. Así lo contaban en el diario.es, decían bajo el título Resistencia feminista contra la guerra. Feministas de todo el mundo se han unido para rechazar la guerra en Ucrania en este manifiesto contra la invasión rusa. Entre ellas, decían, se encuentran por la parte española la actriz Alba Flores, la periodista June Fernández y la diputada andaluza Teresa Rodríguez, que se han unido a todas esas feministas que se han unido para condenar la guerra, pedir otras vías y, en definitiva, también demostrar que el feminismo es algo imprescindible siempre, pero no solamente en los momentos habituales, sino sobre todo en momentos de crisis como el actual. Tiene el feminismo un papel de actor fundamental y por eso es tan importante esta información que nos enviabais de ese manifiesto, de cómo pues numerosas mujeres se han unido en todo el mundo para firmar este manifiesto, para decir no a la guerra y pedir otras soluciones. Y bueno, pues intentar acabar con esta sangría que está sucediendo en Ucrania, que se está cobrando cada vez más vidas y cada vez más personas refugiadas. Y precisamente sobre la situación a nivel internacional, también sobre la prensa internacional, hablamos cada viernes con Pilar de la Peña, así que vamos a dar paso a esa sección de todos los viernes de este repaso de prensa internacional. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues los viernes sabéis que abrimos también un capítulo para hablar de la prensa internacional, noticias de España, pero la manera en la que recogen noticias sobre nuestro país y por lo tanto proyectan la imagen de España en el exterior. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. No tuvimos la oportunidad la semana pasada en ese repaso, pues una noticia que se acababa de producir en ese repaso informativo a la prensa internacional, de hablar del acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León. He visto que ha tenido bastante repercusión en la prensa internacional, ¿no? Sí, la verdad es que ya lo medio comentamos esta semana un día, pero es verdad que ha sido una noticia que, bueno, que ya habíamos dicho, ¿no? Que habían estado bastante pendientes los medios internacionales de las elecciones en Castilla y León, a pesar de ser unas elecciones autonómicas y además en una comunidad que normalmente no atrae tanta atención, pero el hecho de que el resultado electoral dejara entrever que una de las posibles salidas iba a ser un pacto entre PP y Vox de gobierno, pues ya les había llamado la atención, y una vez que se ha confirmado este pacto, pues realmente ha sido noticia, ya te digo, he visto noticias en The Guardian, en ABC News, en Radio France, en El Giornale, Euronews, en fin, a la Aravilla. Ya te digo que medios de todo el globo lo han puesto de relieve, y lo que todos destacaban especialmente es que es la primera vez
desde la dictadura, que en España pues un partido de extrema derecha va a tocar poder, ¿no? Va a tener, digamos, responsabilidad de gobierno. En este sentido, pues se pone de relieve que el PP ha decidido que va a gobernar en esta región autonómica con Vox, y esto pues ya es el primer aspecto que llama la atención de los medios internacionales. Luego, otro de lo que más se destaca en los medios internacionales es los temores que esto ha desatado, las críticas además que se han escuchado sobre todo desde el PSOE. En este sentido, pues varios medios hacen eco de las palabras de Pedro Sánchez, hablando de que había sido un mal día, que es una muy mala noticia para la democracia española, y que el Partido Popular podía pagar caro en términos políticos esta decisión. Esto también es bastante destacado, y alguno como el Giornale, por ejemplo, decía que con este pacto pues daba la sensación de que España giraba aún más a la derecha, y bueno, se hablaba también, algunos medios hablaban de que podía indicar una tendencia de cara al futuro, algo que se trasladara, que digamos que fuera más amplio a nivel de la política nacional, y algunos medios hablaban de que inauguraba la política española una nueva época y una nueva era. Algunos incluso también mencionaban que la llegada de Feijóo pues coincidía con este pacto, y en este sentido pues eso, habría una nueva etapa en la política española. Además, es uno de los asuntos sobre los que se ha referido la prensa internacional, pero que España está, decía, liderando los esfuerzos de la Unión Europea para incautar yates de oligarcas rusos. También ha sido recogido en la prensa internacional. Hombre, liderando, había otros países que han sido mucho más contundentes, pero sí parece que ha llamado la atención esto, ¿no? Sí, era lo que decía el corresponsal del New York Times, ¿no? Que España estaba encabezando. Es verdad que ha llamado la atención. Italia había dado pasos en este sentido también. Francia también había incautado un yate, pero en esta semana es verdad que los esfuerzos de España y el hecho de que se hayan, pues eso, inmovilizado 3 barcos prácticamente en 3 días, pues ha sido bastante destacado por los medios internacionales. Ya te digo que el New York Times ha dedicado un artículo, el Washington Post también lo mencionaba, Reuters, la radio francesa RFI, The Guardian, el Berliner Zeitung. Les ha llamado la atención a numerosos medios de todo el planeta, y explicaban que se trata de una campaña global y especialmente que se está llevando a cabo en Europa, pues intentando identificar y congelar los activos que podían tener los oligarcas rusos más vinculados a Vladimir Putin o a Rusia y que sobre todo que estaban en la lista de sancionados por haber, digamos, respaldado la invasión de Ucrania, que esto formaba parte de un esfuerzo general, y que España pues se había destacado en estos últimos días precisamente con el anuncio de que habían incautado 3 barcos, ¿no? Se hablaba del Crescent, que es el último en Tarragona, pero también del Valerí en Barcelona, del Lady Anastasia, y se explicaba que estaban vinculados a tres oligarcas rusos, 2 de ellos vinculadas a empresas armamentísticas muy poderosas, y el tercero a la petrolera Rosneft, y en este sentido pues se ponía de relieve y llamaba la atención que España estuviera pues respondiendo así y, digamos, dirigiendo parte de la ofensiva por aplicar estas sanciones contra los oligarcas rusos, con algo además tan simbólico como los superyates, ¿no? Que algún medio, me parece que la radio francesa RFI, decía que eran un poco el símbolo del enriquecimiento masivo de parte de la oligarquía rusa, y que en este sentido pues estaba actuando contra ese símbolo. Oye, otro asunto que hemos visto también en la prensa internacional nos ha llamado la atención. Yabiladi, un medio marroquí, apuntaba que el Partido Popular y Vox están haciendo un frente común contra Marruecos. Sí, la verdad es que acabamos de decir que el acuerdo de gobierno del PP y Vox ha llamado la atención a los medios internacionales, y en Marruecos lo han destacado así, ¿no? Y en concreto este medio lo que ponía de relieve era, más que el pacto en Castilla y León, se refería a que las últimas entradas masivas de inmigrantes a través de Melilla, que habían sido noticias, señalaba que habían acercado al Partido Popular hacia las posiciones de Vox, ¿no? Y consideraba que ambos habían pues escenificado una especie de frente común contra Marruecos en el Congreso de los Diputados al presentar
cada partido una proposición que realmente pues volvía a poner el foco sobre todo Ceuta y Melilla, ¿no? Destacaba este artículo que el Partido Popular, por ejemplo, había presentado una petición para que se integraran Ceuta y Melilla en el espacio Schengen, ¿no? Y se pudiera aplicar, digamos, todo el pacto sobre la inmigración y el asilo, y sobre todo la colaboración de Frontex en el control de fronteras. Aunque destacaba este artículo que Pedro Sánchez se había resistido a dar este paso de incluir a Ceuta y Melilla en el espacio Schengen, y defendía algún tipo de zona de prosperidad que realmente estuviera más en colaboración con Marruecos. El artículo también mencionaba que Vox, en este sentido, también había presentado una propuesta para que Ceuta y Melilla fueran incluidas específicamente bajo la protección de la OTAN, ¿no? Y que había pedido en el Congreso que se modificara uno de los artículos del Tratado del Atlántico Norte para que hubiera mención expresa a estas dos localidades, ¿no? Y en este sentido se destacaba desde este medio marroquí este intento de escenificar esta especie de defensa de algunas de los partidos de derecha en España en una actitud y en unas medidas bastante hostiles hacia Marruecos, y destacaba el diario marroquí que iban a ser examinadas por el Congreso y que estarían pendientes de cuál era el resultado de estas votaciones. También hemos visto en otros medios de comunicación, The Guardian se hacía eco del juicio contra el francotirador que planeó matar a Pedro Sánchez. Resaltaban que echaba la culpa al alcohol. Sí, la verdad es que el juicio al que hemos asistido esta semana contra este guardia de seguridad o este francotirador, Manuel Murillo, que en 2018 pues colgó esos mensajes tan amenazantes y tan contundentes contra Pedro Sánchez, ¿no? Además, el diario The Guardian los recogía y detallaba algunos, ¿no? Pues como además lo vinculaba a que había sido justo después del anunciado plan del gobierno para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, y mencionaba, ¿no? Como esta persona pues había dicho que no podían dejar que se humillara al generalísimo, y que si lo sacaban él mismo se cargaba a Sánchez, y que con un buen disparo se podía acabar con él. Lo que llamaba la atención y ponía de relieve el diario The Guardian, primero era que se estaba juzgando en España a este individuo, y luego un poquito con cierta sorna, ¿no? Ponía de relieve cuál había sido su justificación, ¿no? Y cómo había en cierta forma echado la culpa al alcohol, diciendo que no iba en serio, que no era una persona violenta, y que todo se debía a la bebida y algunos tranquilizantes que estaba tomando porque estaba con mucho estrés, ¿no? Y también recogía, que le llamaba la atención al diario británico, una frase del acusado que decía que él había sido un poco como estos poetas ingleses que se tienen que emborrachar para poder escribir. Aunque The Guardian terminaba la crónica señalando el caso continúa. Oye, y luego hemos visto en Les Echos se fijaban en la controvertida fiebre por el litio que hay en España. ¿Esto a qué se referían? Bueno, se refería a una controversia que hay en Extremadura, sobre todo, en la que ya, no sé si recordarás, el Financial Times también dedicó un artículo a este tema, y tiene que ver con cómo, en el fondo, Extremadura tiene unos importantes yacimientos de litio, que el litio es este mineral que ha alcanzado una gran importancia en todo el desarrollo de los transportes eléctricos, ¿no? Porque en concreto para hacer baterías pues es uno de los minerales fundamentales, y en este sentido pues se había descubierto importantes yacimientos en Extremadura, y en concreto en la zona de la montaña, que es el pulmón verde de Cáceres, ¿no? Y hay ahí un gran proyecto de una empresa minera australiana que se llama Infinity Lithium para desarrollar ahí pues una mina que permitiera explotar estos yacimientos, y que a la par pues llevará también el desarrollo de una serie de grandes inversiones para convertir algo así a esta zona como una especie de polo de atracción y de polo de desarrollo del nuevo transporte, el transporte del futuro y del transporte más sostenible. Pero lo que destacaba tanto el otro artículo del Financial Times como del ESECO, que firmaba su corresponsal Cecil Thibault, era que frente a estas perspectivas pues tan futuristas, y que además beneficiaban a una región como Extremadura,
que realmente pues era de las más pobres de España o de las que más necesitaba proyectos de este tipo, pues también había emergido realmente un cierto rechazo ciudadano, y en concreto en Cáceres, que además recordaba que es una ciudad que es patrimonio de la UNESCO y que además consideraban que la montaña era una especie de pulmón verde y una especie de zona muy valorada, pues había una gran oposición ciudadana a este proyecto, y se contraponían un poquito los dos intereses ante estos proyectos, no solo en Cáceres, sino hay más sitios de Extremadura y también de España donde se está dando esta controversia, y que volvía a poner a todos frente a este dilema, ¿no? Bueno, pues es el resumen de la prensa internacional en aquello que afecta a España. Pilar de la Peña, gracias, como siempre. Gracias a vosotras. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bows, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom. Antes estaba dormida. Así es como permitimos que sucediese. Cuando masacraron el Congreso no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y anularon la Constitución, tampoco despertamos. Dijeron que sería temporal. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Bearings have me south of home. I've been wrong before. I was waiting in the undertow. Justo en este momento en España, en el que por primera vez hay una alianza en un gobierno autonómico que ha situado los derechos de las mujeres, el retroceso en los derechos de las mujeres, como eje central y prioritario de su acción de gobierno, y que hay, por tanto, una alianza política con voluntad de gobierno que dice que los derechos de las mujeres es lo primero que tiene que ponerse en riesgo si ellos gobiernan, y por tanto que están poniendo en peligro miles de vidas de miles de mujeres, creo que es especialmente importante que tengamos la clara conciencia de que hay que correr, de que es urgente el despliegue de estas políticas y de que es urgente que acertemos en su implementación y, por tanto, que coordinemos todos los esfuerzos. Que en este país se está diciendo que dedicar 20.000 millones de euros a políticas feministas, a permisos de paternidad y maternidad, a un plan corresponsables, a la lucha efectiva contra las violencias machistas, es un derroche. Y frente a eso tenemos que ser capaces de correr, de actuar lo más coordinadas posibles, en absoluta unidad, el movimiento feminista, las asociaciones, las instituciones, para correr no solamente en la aprobación de las leyes, sino en la implementación efectiva de esas leyes, porque esa va a ser la única forma con la que contemos para proteger de facto los derechos de todas las mujeres. Escuchábamos así a la ministra de Igualdad, a Irene Montero, respondiendo a esa ofensiva que ya se está haciendo por parte de la ultraderecha, pero también del Partido Popular, contra ese plan de igualdad de 20.000 millones para los próximos 4 años, destinado a garantizar en la medida de lo posible los derechos de las mujeres. Así hablaba Irene Montero sobre el riesgo de los retrocesos que ya se están viendo a raíz de ese pacto del Partido Popular con Vox, con la ultraderecha en Castilla y León. Un pacto que, como nos contaba Pilar de la Peña, ha llamado la atención en la prensa internacional, que ha destacado ese temor ante ese pacto con la ultraderecha, que puede llevarnos, ya lo estamos viendo, ya estamos viendo ciertos anuncios que nos anuncian los retrocesos que pueden tener esas medidas para las mujeres.
la intervención que escuchábamos por parte de la ministra de Igualdad, Irene Montero, era en el marco de un seminario internacional en el que participó, que se llamaba el Convenio de Estambul y la violencia sexual en España. Hablaban de avances y retrocesos y también de recomendaciones. Y ya escuchábamos a Irene Montero sobre el riesgo que hay de que ese negacionismo de la violencia machista por parte de la ultraderecha y ahora también del Partido Popular nos pueda llevar a graves consecuencias para las mujeres. Feijóo no solamente ha criticado el plan de igualdad propuesto llevado a cabo por el Ministerio de Igualdad junto con otros ministerios para mejorar la vida de las mujeres, no solamente eso, sino que ha llegado a negar la violencia vicaria y lo hacía con estas palabras. La violencia machista y la violencia intrafamiliar son dos tipos de violencia que existe. Vea usted recordará, porque vive en Galicia como yo, que lamentablemente hace algún tiempo tuvimos que sufrir el asesinato producido por un padre que después, por un problema con su pareja, asesinó a sus 2 hijos. Eso no es violencia machista, eso es violencia intrafamiliar. El caso es que ya no es que quede mucho para avanzar en los derechos de las mujeres, sino que es que encima el principal partido de la oposición, el Partido Popular, como hemos visto y he escuchado a Feijóo, el Partido Popular quiere cuestionar lo avanzado y hacernos retroceder. Feijóo decía, como habéis escuchado, si un padre mata a sus hijos por un problema con su pareja, no es violencia machista. Y esto es muy significativo porque desvincular ese hecho es negar la violencia vicaria, que es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas y de sus hijos. Lo hemos visto en numerosas ocasiones y esto no se puede desvincular de la violencia machista porque entonces no estamos hablando del verdadero problema que supone y las grandes raíces que tiene extendidas la violencia machista en países como España. Como recordaba el diario El País, apenas un año después de que el Parlamento de Galicia aprobase por unanimidad la incorporación de las víctimas de violencia vicaria a la Ley Gallega de Prevención de Violencia de Género, Feijóo la ha negado. Horas más tarde, decía el diario El País, ha rectificado, pero es que dijo estas palabras, unas palabras que deberían llamar la atención sobre la dirección que está tomando el Partido Popular y los riesgos de que este discurso de la ultraderecha haya sido tomado, haya sido copiado por el Partido Popular. El problema, insistimos, no es del Partido Popular. El problema es el efecto y el impacto que pueden tener estas palabras en la sociedad española. Never been so easy, losing my direction. My bearings have me south of home. I've been wrong before. I was waiting in the undertow, set adrift with fadeaway light bulbs, unaware. Y no solamente se niega la expansión de la violencia machista, que no solamente se extienden los asesinatos machistas, sino también en este tipo de violencia que es la violencia vicaria, que también se ha negado por parte del Partido Popular. No solamente esto, sino que se llega a cuestionar la partida presupuestaria para los derechos de las mujeres. Sobre esto hablábamos ayer con Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad. Lo decía aquí en la cafetera, respondía así a la crítica que han hecho las derechas contra el plan de igualdad. Ella insistía, el plan de igualdad es un plan de 20.000 millones para los próximos 4 años, decía, ya se está gastando. Y precisamente se está gastando en cosas como tan imprescindibles, tan importantes para la sociedad española como son los permisos de paternidad y maternidad. Por eso lanzaba esa pregunta que vamos a escuchar al final de esta intervención que hizo en la cafetera, cuando preguntaba, ¿entonces PP y Vox están en contra de que tengamos permisos de paternidad y de maternidad?
Núñez Feijóo, desde luego, criticó el plan de igualdad. Un plan de igualdad para los próximos 4 años que va a suponer una inversión de 20.000 millones de euros. Y Núñez Feijóo dice que esto le parece una tontería. Vox dice que esto es un gasto absolutamente innecesario. Ayuso dice que es una chorrada, que es un derroche. Y sin embargo, al día siguiente vemos como Núñez Feijóo pone encima de la mesa escuelas infantiles gratuitas de 0 a 3. Que esta es una de las cuestiones que se van a invertir en ese plan de igualdad. Entonces yo creo que, lejos del ruido, lejos de los insultos, de los debates, hay que hablar con propiedad de cuando hablamos de qué son las políticas feministas. Pues las políticas feministas, las políticas de este plan de igualdad son, por ejemplo, la posibilidad de que si tú vas a ser madre, pues tengas un permiso por nacimiento de ese hijo. ¿De qué está en contra Vox? ¿De qué está en contra Ayuso? ¿De qué está en contra Núñez Feijóo? ¿De que tengamos permisos de paternidad o maternidad cuando somos padres? Strange at once, like a lover who lost her touch. At first I was hesitant, now it seems oh so curious. Claro, decíais por aquí en el chat, decíais, el Feijóo lo sabe, es consciente, decía Ayla, es lo que pasa que es estrategia política, decían, el sorpaso de Vox sería insoportable para el Partido Popular. Claro, pero lo grave de todo esto es que se anteponga la estrategia política a los derechos de las mujeres, a algo tan grave como es la violencia vicaria y algo tan importante como es los planes de igualdad, que como recordaban, pues oye, que con gobiernos del Partido Popular también se han destinado dinero en estas partidas. Os invito también a leer esto que ha escrito Ana Isabel Bernal. Lo podéis encontrar además en su cuenta de Instagram. Ella decía, la derecha y la ultraderecha han vuelto a estigmatizar el feminismo. Han recurrido al populismo para confrontar la subida de la luz o el gas por la guerra de Ucrania con el presupuesto del dinero del Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres de 2022 a 2025, anunciado por el Ministerio de Igualdad. Sobre el trabajo del Ministerio también decía, se puede hacer críticas como en cualquier administración, pero no es serio atacar unos presupuestos ya contemplados y decía lo básico de cualquier ministerio o administración. Decía, los planes estratégicos no son cosa de ahora. El Partido Popular tuvo el último en 2014. Nos compromete a ello la Ley de Igualdad, el Convenio de Estambul o los objetivos de la Agenda UNESCO 2030. Con semejantes declaraciones, decía, la prensa hizo un copia y pega en titulares. Y lo mismo con los tertulianos de cadenas públicas y privadas. Una prensa responsable podría haber hecho periodismo, acceder al informe del plan, ver las partidas presupuestarias e informar para evitar la desinformación. Una prensa que actuara de cortafuegos de la manipulación hubiese desglosado de inmediato que los 20.000 millones van desde 2022 a 2025. En esto insistía Ángela Rodríguez, que decía, esto es una partida presupuestaria para los próximos 4 años. Y decía, como recordaba también la propia ministra de Igualdad, y aquí lo recordaba también Ana Isabel Bernal, el destino de esta partida presupuestaria es para guarderías gratuitas de 0 a 3 años, permisos de maternidad o paternidad, ayudas a familias con hijos con cáncer, prestaciones por lactancia y prestaciones por riesgo durante el embarazo, entre otras. Es de esto de lo que estamos hablando. Y frivolizar como se está haciendo por parte de algunos líderes y de algunas algunas políticas es algo muy, muy grave, porque lo que está en juego al final es la calidad de vida de la gente, de la ciudadanía, los derechos, sobre todo de las mujeres y también de los niños y niñas. Por eso es tan grave frivolizar con un asunto así. I never knew I'd be so far from home while I was waiting in the undertow. Everybody's walking toward the dead road on a
foreign place in a foreign world. Tatterways and broken like a starlet. I am drunk, but I'm made for her. I was made to fall in love with you. I was made to fall in love with you. Y precisamente, como decíamos, el feminismo tiene una función fundamental en momentos, sobre todo, como el que estamos viviendo. Por una parte, con la crisis humanitaria que estamos viendo en Ucrania, que está afectando a tantas y tantas personas, y también estamos viendo como tantas y tantas mujeres con niños y niñas que son quienes pueden huir de su país. Los hombres tienen que quedarse, y las mujeres tienen que enfrentar también algo muy duro, que es pues irse con una mano delante y una detrás, con una maleta, y enfrentar una nueva vida que todavía no saben cómo va a ser. Dejar toda una vida atrás, también a familiares, a sus parejas, como digo, para enfrentar una vida de incertidumbre. Y aquí en España también, mientras en este contexto seguimos viendo como algunos, incluso los peores momentos que estamos viviendo después de una pandemia y ahora en un contexto de guerra en Europa, cómo están aprovechándose de la mínima fisura para intentar hacer retroceder los derechos de las mujeres. Por eso es tan importante que sigamos recordando que los derechos se conquistan día a día, que no podemos relajarnos, porque siempre habrá alguna fisura de la que se aprovechen aquellas personas que no creen en los derechos de las mujeres, que no creen en que se destine en partidas presupuestarias a mejorar la vida de las mujeres, de los niños y de las niñas, y que en definitiva consideran el feminismo como una amenaza. Pero ojo, que esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué lo consideran una amenaza? Pues porque es un actor fundamental, y como vamos a ver ahora, como vamos a comentar ahora a continuación en la agenda cafetera, lo consideran una amenaza, incluso consideran una amenaza a una falla que hablaba precisamente de eso, ¿no? De los derechos de las mujeres, de la libertad sexual de las mujeres, y hasta esto les supone una amenaza. De esto vamos a hablar ahora a continuación en la agenda cafetera. Hoy, señor García Egea, le voy a dar 2 datos. Quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud. No todos quieren trabajar y arrimar el hombro, y esto es tal cual. ¿Sabes eso que dicen, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Pues eso es Ayuso. Señora Abascal, no es que no nos atrevamos, no es que nos hayamos rendido, no es que seamos cobardes. Lo que ocurre es que no queremos ser como usted. La agenda de cambio que nuestro país necesita es la agenda feminista. No puede haber barrios ni calles seguras si no hay fronteras seguras. Los hurtos se han reducido en un 38,3%, los robos con fuerza en domicilios un 32,8%, la sustracción de vehículos un 30,5%. Con la mirada puesta en levantar, imaginar nuestro país en 10 años, ahí estoy y voy a estar, y con una enorme ilusión. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes en la cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días, cafetera. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, Resistencia.
pues como decíamos, vamos a hablar de algo que podría para algunos no tener una gran importancia, pero es una demostración, una vez más, de cuánto molesta a algunas personas que el feminismo se muestre, que el feminismo siga defendiendo la libertad de las mujeres, y lo vemos en este caso en el contexto de las fallas. Ha sido una imagen muy viral, muy comentada a lo largo de estas últimas horas, y lo podéis encontrar en numerosas páginas de periódicos, los digitales. El caso es que ha sido destrozada la falla que representaba el cuerpo desnudo de una mujer. Hablaban de que era un ataque vandálico y machista. El monumento es obra del artista Ana Ruiz Sospedra y pertenece a la Comisión Fallera del Lepanto Guillem de Castro de Valencia. El monumento de la Comisión Fallera se llama Vita Nova y representaba a una mujer desnuda, simplemente una mujer desnuda. Es curioso también la hipocresía que hay en este asunto, porque para algunas cosas nos supone una amenaza, pero para otras no, ¿no? El caso es que, como decía, ha sido vandalizada esta obra firmada por la artista valenciana Ana Ruiz, que representaba el cuerpo de una mujer sentada y desnuda integralmente. La Comisión Fallera, decían, siempre se ha caracterizado por unos monumentos falleros conceptuales que escapan, decían, a la tónica habitual de las fallas, y los atacantes han destrozado el vientre y la vagina de la Vita Nova, que ha amanecido con un boquete este mismo jueves. Algo que, como digo, puede ser un simple gesto, puede ser algo que para algunas personas no sea reseñable, pero sí lo es no solo por el hecho, sino por lo que hay detrás, por lo que lleva a estas personas a dedicar tiempo a destrozar esta falla. Y es por lo que representa, porque representaba la libertad sexual y los derechos de tantas mujeres que están intentando ser pisoteadas por estas personas que se permiten el lujo de hacer este tipo de cosas. Decían que afortunadamente numerosos vecinos y vecinas se han solidarizado con la Comisión Fallera, y el edil pues ha lamentado que hay quien no respeta el cuerpo de una mujer ni cuando se encuentra en una falla, no lo soportan. Y efectivamente, pues una vez más vemos cómo hay quienes dedican tiempo para destrozar símbolos feministas. Lo hemos visto en numerosas ocasiones. También en esos murales, ¿os acordáis? Esos murales feministas que aparecían tachados por estas personas tan intolerantes y que, bueno, pues que no ven más allá, que tienen que hacer este tipo de cosas porque les supone una amenaza el feminismo. Pero precisamente, bueno, pues esto debería dar todavía más aliento, más esperanza en la lucha feminista y en lo que implica, porque si tanto molesta, también será por algo. Además, nos llegaba una información de Greenpeace que hablaba de que los gobiernos fracasan en el acuerdo para un tratado global de los océanos. Hablaban de que la lentitud y falta de acuerdo de Naciones Unidas obliga a una quinta ronda en una fecha todavía por determinar. Hablaban de que incluir la regulación pesquera para declarar santuarios marinos debe ser prioritario para el Gobierno de España, y además Greenpeace evidencia en el Atlántico Sur una flota de más de 400 barcos industriales saqueando los mares sin regulación. Hablaban efectivamente de que la cuarta ronda de negociaciones hacia un tratado global de los océanos concluye en unas horas, decían, en la sede de la ONU en Nueva York este viernes. A pesar de que iba a ser la última ronda de negociaciones, decía, las discusiones no han finalizado y se necesitará una quinta ronda sin fecha aún programada. Y para terminar la agenda de la cafetera, nos vamos con una información que ha dado Óscar Camps de la ONG Open Arms, y decían que sí, que están preparando para los próximos, están preparando una nueva acción para garantizar la vida de tantas y tantas personas que siguen huyendo del país. Y anunciaba, decía, estamos preparando también los próximos 3 vuelos del corredor humanitario aéreo internacional. Más de 600 personas serán acogidas, lo comunicaba Óscar Camps de la ONG Open Arms. Hay que recordar que esto no es la primera vez que se hará, sino que hace ya 5 días un grupo de 200 personas refugiadas ucranianas aterrizaban en el Prat. Suponía el primer corredor humanitario aéreo desde que se inició el conflicto, como informaba Open Arms, que es la organización que
está detrás de esta iniciativa y que va a continuar con esta acción. Decían esos próximos 3 vuelos del corredor humanitario que van a poner a salvo a más de 600 personas, y vemos como ONGs como Open Arms siguen insistiendo en que todas las personas tienen derecho a ser salvadas del horror de la guerra, en este caso de las personas ucranianas, pero también, como siguen demostrando en el Mediterráneo central, cada vida cuenta, vengas de donde vengas, y siguen también con esos rescates en el Mediterráneo. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Peggy 18. Qué vergüenza, Bartu, así te lo digo. Qué vergüenza que osases matar al reverendo ayer en nuestra partida de Among Us. Así te lo dejo, ¿eh? La tentación ha sido fuerte, Don Berlín, no lo voy a negar. Me arrepiento profundamente. No te arrepientes nada. No esperaba yo un golpe, además, iniciando la partida. Ayer, queridos amigos de la cafetera, quedamos un grupo de oyentes en el canal de Twitch para echar una partida de Among Us. Además, había partido, con lo cual fuimos un grupito pequeño. Pero qué traicionero, qué grupo tan traicionero. Ahora ya se ha creado una convocatoria, tenemos que repetir otro día, ¿eh? Bartu, lo que te he visto es muy profesional. Tú habías jugado ya. A ver, sí, no lo voy a negar. Ya contaba con cierta práctica, he afilado bastante. Este cuchillo estaba ya muy, muy bien afilado. Eso estaba ensangrentado. Pero bueno, pasamos un rato muy agradable y entonces Bartu nos había propuesto, además de esto, ya sabéis que los jueves por la tarde a las 7 de la tarde quedamos en el canal de Twitch y aprovechamos un rato para jugar, para conversar mientras grabamos las secciones del viernes. Y Bartu se había ofrecido a hablarnos de un videojuego, la verdad es que es un clásico, el Monkey Island, es un videojuego muy conocido sobre piratas, el que seguramente muchos de vosotros, muchos de los oyentes habréis jugado en alguna ocasión. ¿Por qué este? ¿Tú has sido muy jugador de este videojuego? Sí, bueno, de hecho es un juego al cual yo jugué en mi más tierna infancia, junto con mi hermano mayor, en una época como era, bueno, a principios de los años 90, una época sin internet. Había un tal Chimo Bayo por ahí diciendo juja por la radio. Teníamos que jugar, o sea, cuando ya la gente, muchos familias, hogares españoles pudieron gozar de ordenador, pues los videojuegos se tenían que instalar mediante disquetes, lo cual era, vamos, toda una obra de ingeniería. Y sí, la verdad es que este juego, Monkey Island, aterrizó de una manera que la verdad es que nos dejó a todos bastante descolocados, porque no era un videojuego al uso, era una cosa muy, muy novedosa.
Era muy novedosa. Fue principios de los 90, ¿no? Es un clásico ya y en efecto tuvo mucho éxito en aquel momento. La compañía creó muchos juegos. La compañía era una compañía, no sé si los herederos de Light and Magic o una de las divisiones de Light and Magic, ¿puede ser? Sí, bueno, era LucasArts, una división de Industrial Light and Magic, bueno, la compañía productora de George Lucas, la cual, bueno, pues fue eso como una especie de subsidiaria, filial que crearon enfocada únicamente en la creación de videojuegos. Y bueno, a lo largo de toda la década de los 90, bueno, finales de los 80, toda la década de los 90 y parte de los 2000, pues fueron creando toda una serie de juegos que la verdad es que marcaron escuela, como es el caso de este Monkey Island. ¿Y este juego después ha habido otras versiones o se ha quedado en un clásico vintage? Pues afortunadamente hace unos pocos años hubo una reedición de este juego y lo podemos volver a jugar a través de Steam. O sea, se puede comprar a través de esa plataforma. Hicieron como un rediseño total del juego, aunque en esta edición nueva también se puede jugar al juego clásico con su estilo pixel art y bueno, con su música original y demás. Así. Mira, estoy viendo, claro, hombre, fue de los 90, la propuesta gráfica, claro, para los que vivimos el nacimiento de los videojuegos, la propuesta gráfica ya estaba muy bien, pero claro, ya corrían los años 90, ya habían evolucionado bastante. No sé muy bien cuál fue el secreto de su éxito, cuál fue el secreto del éxito de este juego. Pues una combinación de varias cosas. Bueno, hay que mencionar primero que Monkey Island es un juego el cual su mente creativa, Ron Gilbert, era, vamos, un prodigio para esto de los videojuegos. Y en el caso de Monkey Island y bueno, de muchos otros juegos, como ya digo, que se crearon dentro del seno de LucasArts, este en concreto pertenece a un género ya muy conocido hoy en día, pero que en el momento era totalmente novedoso, que es el género de las aventuras gráficas. Es decir, una especie como de, digamos, mezcla entre un juego de rol, puzzle, en fin, en el cual encarnas a un personaje, el cual tienes que ir navegando por él a través de varios escenarios, en los cuales puedes mover al personaje apuntando en un punto concreto del mapa y clicando en él para que el personaje camine a ese punto. Luego, en el caso de Monkey Island también había como un menú de comandos entre los cuales se encontraban varias acciones como usar, tirar, empujar. Y bueno, a través de esas acciones pues tenías que ir interactuando con los distintos entornos en los cuales ibas entrando, ¿no? Hablar pues con distintos personajes, coger distintos objetos que luego puedes necesitar más adelante para, digamos, desbloquear alguna puerta, por ejemplo, o otras cosas. Luego, el segundo factor del éxito del Monkey Island fue, sin lugar a dudas, el humor absurdo que tiene. Es decir, es un juego que mientras lo vas jugando, la verdad es que te meas de risa. O sea, un estilo de humor muy, muy irónico, muy absurdo, hay muchos chistes memorables, como por ejemplo, bueno, y digamos ya entrando detalladamente en qué va el juego en concreto para explicar este tema del humor absurdo. El juego va a ser básicamente sobre un muchacho que se llama Guy Bruce, el cual su intención es convertirse en un pirata. Y para poder convertirse en pirata tiene que pasar 3 pruebas que le dictan, digamos, un trío de piratas, digamos, más experimentados. Y entre esas pruebas, por ejemplo, bueno, las 3 pruebas que tiene que pasar tiene que encontrar un tesoro, tiene que batirse en duelo con una experimentada maestra de esgrima y el tercero, si no me equivoco, era... se me acaba de olvidar. Dice Pranea, qué guay. Dice, ¿cómo me reí jugando al Monkey Island hace la pila de años? Dice, porque los que hicieron los diálogos eran buenísimos, eran diálogos muy ingeniosos. Sí, ya digo, o sea, muy ingeniosos. Una de las bromas clásicas del juego es el mono de 3 cabezas, porque eso es una, digamos, cosa recurrente del personaje principal. Porque una de las cosas que tenía el Monkey Island es que cuando tú hablas con un personaje, luego el personaje con el que hablabas te dice algo y luego tú tenías que responder con una serie de opciones. Entonces, claro, que las respuestas eran totalmente desternillantes. Y claro, eso también era una cosa del juego, ¿no? De que muchas veces, claro, la lógica de los puzzles era totalmente sin sentido. Es decir, no es tipo de coge una llave y abre una puerta, ¿no? O sea,
tenías que pasar pruebas como, por ejemplo, tirarte en tirolina utilizando un pollo de goma y una polea. Ahí está un poco la cosa, ¿no? Y bueno, es un juego también, claro, al estar en el seno de LucasArts, es decir, perteneciente a Industrial Light and Magic, pues denota un cierto aroma, se puede intuir a la Guerra de las Galaxias, a todo el universo de George Lucas, etcétera. Que la verdad es que, para cualquier fan de Star Wars, como es tu caso, Fernando, como bien sé de buena tinta, se puede disfrutar muchísimo. Qué guay, qué bueno. Pues muy, dice, incluso así como con aproximaciones a Indiana Jones, dice Zares, pero... Dice, este es brutal juego, muy nostálgico de esa época de juegos, dice Pranea, soy muy nostálgico de esa época, qué ilusión que estéis hablando de Monkey Island, dice Daco, porque acompaña a un montón de gente. Claro, se puede volver a jugar, decías, está en Steam. Sí, efectivamente, en Steam. Y luego, hay que remarcar también que, ya digo, es un juego que marcó un antes y después y que influenció a mucha gente, que claro, como yo en aquella época, que éramos pequeños, que de repente nos plantan este juego delante de las narices, lo cual que nos fascina y que influenció a toda una escuela de desarrolladores de videojuegos que ha venido a posteriori, entre los cuales pues seguramente se encontrarán mucha gente que ha desarrollado muchos videojuegos que se han comentado anteriormente en esta sección. Mira, dice Enjoy the Silence, dice... Timbleweed Park, dice que es como Monkey Island, hecho por los mismos, también que decía una obra de arte. Es un juego muy reconocido, no has hecho más que citar el título y la gente lo ha reconocido enseguida. Pues Bartu, te agradezco mucho la recomendación de esta semana, muchísimas gracias. Nada, a ti y a la Resistencia, un gusto de hablar de un clásico de los videojuegos y hasta la próxima. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte. Igualmente. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Let the first sound you hear be a beating heart, speeding bright, speeding bold. Bueno, Resistencia Cafetera. Hasta aquí el programa de hoy, 18 de marzo de 2022. Esperamos que con esta píldora de café y resistencia podáis afrontar bien el fin de semana, seguro que sí. Hemos hablado de actualidad, esperamos que que os hayáis quedado con esa píldora de información, pero también pues que hayáis también tenido vuestros espacios de sosiego y de relajo escuchando el programa de hoy. Que al final, en definitiva, de eso se trata, de que nos sintamos acompañadas. Yo además os quería dar las gracias por la compañía que dais cada día, ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche. Nosotros os sentimos y nos gusta sentir que estamos acompañadas por todas y cada una de vosotras y de vosotros. Así que nada, un día más, muchísimas gracias. Sois más importantes de lo que creéis y dais más compañía de la que pensáis. Así que nada, quería desearos un buen fin de semana. Os dejamos que descanséis un poquito de nosotros, pero nos escuchamos el próximo lunes. Ya tenemos muchas ganas. Así que nada, descansad, disfrutad con vuestra gente. Quereos mucho, demostraos mucho cariño con la gente que queréis y nada, nos escuchamos el próximo lunes. Muchísimas gracias, de verdad. Y recordad, si estáis escuchando esto, sois la Resistencia y no estáis solas. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Remember grace when you fall.
turn to shadows like your father. And the words to make it right, make it right. Is to be kind, have courage, treat yourself with dignity. Walk tall, speak sweetly, be brave enough to lead. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. As you fall into stars, find your place among the orchards. Know you're perfect as you are.